Déjeme saludar a esta hora al doctor Jorge Rojas, el hombre del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, pues que ha sido protagonista de una serie de sucesos que hemos vivido en las últimas horas. Doctor Rojas, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo. Por supuesto, se conoció su decisión de marginarse de la actividad en el Departamento Administrativo y el hecho de que fuera una renuncia irrevocable. Mucha gente ha comentado en las últimas horas que usted lo estaba pensando. Finalmente ya hubo una decisión de otra persona para hacerse cargo del Departamento Administrativo. ¿Sí lo pensó? ¿Sí tuvo usted, le pasó por la mente no irse de Presidencia de la República? Pues, Gustavo, el presidente de la República me llamó para que asumiera la dirección del DAPRE y desde mi posesión, hoy hace 8 días, aunque 2 días antes ya estaba trabajando con él, tuve la posibilidad de hablar con el presidente de todos los temas durante muchas horas, durante todos los viajes, y eso nos permitió vislumbrar la ruta para pensar el gobierno del cambio este año difícil que iniciamos. Y empezamos a desarrollar una agenda intensa que ahora que veo que fueron prácticamente 5 días sin parar, con resultados que ni siquiera se conocen aún, pero que fueron asertivos en un buen ambiente de trabajo. Cuando se presentó la designación de la jefatura de despacho, yo tuve la ocasión de hablar con el presidente y hacer una propuesta para reformar el decreto del DAPRE, pensando en la institucionalidad, en la majestad de autoridad administrativa que tiene la Presidencia de la República en un país como Colombia, independientemente de cómo se llaman las personas que están ahí, el presidente, el director del DAPRE, etcétera, pensando en que hay que preservar la institucionalidad del país, que es muy importante. Y como lo dije en el famoso Consejo de Ministros, el DAPRE ha venido perdiendo esa dimensión y esa majestad desde hace muchos años, ni siquiera no solo por las situaciones que se han presentado en este gobierno, sino en anteriores gobiernos. Y empezamos a trabajar esa reforma, pero finalmente se precipitaron unos hechos que me advirtieron quizás desde el domingo recién posesionado, que no iba a ser posible o que iban a haber muchas dificultades. Y el día del Consejo de Ministros, muy temprano, no a las 3 de la mañana, pero sí como a las 4, yo le escribí al presidente, le puse mis argumentos y le anuncié mi renuncia, que se hizo, quiero decir, en los mejores términos, porque el presidente Gustavo Petro es un gran amigo, es un buen ser humano, preocupado genuinamente por lo que está pasando en el país, que comete errores, que no es infalible, pero que tiene aciertos y tiene visión. Yo le hice saber mis argumentos, se convocó el Consejo de Ministros con las características que ustedes bien conocen, en un ambiente que no fue el mejor, que no había necesidad de plantearlo en esos términos, pero finalmente el país pudo ver en sus fortalezas y en sus debilidades lo que somos como gobierno, como país. Seguramente el elemento nuevo y diferenciador es la capacidad que tiene el presidente de convocar a la gente, de actuar con transparencia. No cualquier presidente decide transmitir una sesión como esta, porque en realidad el Consejo de Ministros iba a ser más para los decretos de conmoción, pero se nos desvió en este debate. Pero el país conoció, tiene argumentos, tiene elementos, puede hacer críticas y demás.
Y yo a las 7 de la noche, en pleno Consejo de Gobierno, ordené que se radicara mi renuncia de carácter irrevocable. Esa renuncia ya fluyó. Ayer hablé con el presidente de la República, revisamos los temas que estaban pendientes, revisamos lo que había ocurrido, nos dimos un abrazo y yo sigo aquí otra vez como ciudadano de a pie, trabajando por este proyecto del cambio y trabajando del lado del presidente de la República y del gobierno desde la calle. Usted sabe que en Caracol y en 6 AM, que es un programa eminentemente informativo, tenemos por norma que información que no está confirmada no se revela. Y por eso quiero decirle con conocimiento de causa que el bloque progresista lo aprecia enormemente. Y esa información la tenemos directamente de ellos. En los 10 meses pasados, ese bloque se pudo reunir directamente con el presidente una vez. En los últimos 6 días, con usted se reunieron 3 veces. Y por eso usted les va a hacer falta. Ellos tienen la teoría de que es posible que alguien esté tratando de encerrar al presidente o de que él se encierre y de que usted se volvió estorboso porque quería acercarlo a sus ministros. Bueno, pues una de las cosas que logramos hacer con el presidente en estos 6 días de trabajo, obviamente fue una reunión con la bancada del Pacto Histórico, que es el sustento y el apoyo y el resultado de este gran ejercicio de victoria electoral. También con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido de la U, con gobernadores clave para temas de transporte. Fueron días intensos. Debo decir que se trabaja mucho si se quiere, ¿no? En esa dependencia, desde muy temprano hasta muy tarde. Y se aprovecha el día, no solo las horas laborales, sino todas las horas para poder sacar adelante una agenda. Así que si mi paso fugaz, casi que me pueden decir Jorge el Breve, mi paso fugaz por esta dependencia del DAPRE, pues me permitió vislumbrar la posibilidad del diálogo, del acuerdo, de la búsqueda de soluciones, de las decisiones tranquilas que se deben tomar en el gobierno, con un presidente que escucha más de lo que la gente cree. Hay muchos mitos alrededor de esto, pero si mi paso por ahí sirvió para vislumbrar esa posibilidad, pues yo me retiro con satisfacción. Mire, doctor Rojas, ayer un gobernador muy importante le contó a una fuente mía lo siguiente, que el presidente había dado cuenta de una serie de discrepancias y de inquietudes, si se quiere molestias o fricciones de parte de algunos ministros. Le había dicho a usted, mire, doctor Rojas, tramitemos esto de una manera natural para que todo el mundo lo vea. Hagamos un consejo de ministros y recurramos a las cuestiones técnicas de la televisión, y que usted le había dicho al presidente, listo, presidente, cuadremos todo para la semana entrante. Y que el presidente dijo, no, Jorge, vamos a hacer esto ya. Los ministros se sientan y esto termina en una obra de teatro la semana entrante, todo cuadrado y todo antinatural. Vámonos ya con esto. ¿Más o menos fue así? El presidente me dijo que él quería transmitir el Consejo de Ministros para actuar con mucha transparencia frente al país, y quería en realidad sorprender al país con una decisión que yo le dije que era muy audaz y era peligroso, porque una transmisión tiene sus características, los periodistas lo sabemos y la comunicación política es muy delicada. Y es cierto, yo le planteé al presidente que lo preparábamos, porque me imaginaba que eso era un hecho que se podía preparar, pero el presidente quería la espontaneidad. A veces los gobernantes suelen hacer este tipo de acciones, no en comunicaciones como esta, pero visitar obras de improviso para saber si está funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo, porque fue una decisión del presidente, fue montar enseguida, primero pensar si era una transmisión por el canal institucional o por las redes sociales, pero después el presidente dijo que la primera fase podría ser su alocución. Yo mismo le pedí al presidente que suspendiéramos la cadena nacional, porque no solo porque había un partido, pero también ya era muy prolongado el asunto. Y finalmente lo hicimos y seguimos la transmisión por la
televisión pública, pero son decisiones de gobierno, del presidente que quiere comunicarse con la gente y eso me parece bien. Creo que hay que organizarlo un poco mejor. Yo algo hablé sobre la metodología de esos espacios, pero es una buena práctica de democracia, de la información y de democracia en función de la comunicación con la opinión pública y la ciudadanía en general. Estamos hablando con Jorge Rojas, el exdirector del DAPRE. Doctor Rojas, ¿eso fue natural? ¿Eso fue así? Yo confío plenamente en su palabra, pero le quiero preguntar por algunas teorías que dan vueltas por allí. Hay gente que sugiere que hubo algo de diseño en esto de parte de alguien como Armando Benedetti, que pudo haber convencido al presidente de hacerlo así para afianzarse públicamente porque sabía que algunos ministros se iban a resbalar y él, con quedarse callado y contar con el apoyo del presidente frente al país, quedaba totalmente confirmado y establecido y bien atornillado. Pues no sé, escuchando este relato yo no sé si se pensó de esa manera. En todo caso, este fue el primer Consejo de Ministros que se hizo luego del nombramiento del nuevo jefe de despacho, que así se llama, y mi labor en ese Consejo de Ministros era actuar como secretario técnico y coordinador y casi presentador, Gustavo, porque no teníamos nada preparado y entonces volví a las épocas, lo hice muy mal, de presentador de televisión, anunciando y despidiendo, y eso fue todo mi rol en ese momento en el Consejo de Ministros. A ver, Espinosa, que sobre este tema que estamos hablando de Benedetti, usted tiene un punto concreto. Espinosa, lo escucha el doctor Rojas. Doctor Rojas, tocayo, buenos días. Tocayo, yo le quiero mencionar, como le decía Gustavo ahora, un episodio revelado por fuentes a Caracol Radio hace algunos meses. Yo quería verificar con usted si ese episodio fue cierto. A mí me dicen, doctor Rojas, que cuando usted era el vicecanciller, usted fue la persona en la Cancillería que más insistió en que las conductas del señor Benedetti con su esposa, en la denuncia que muchos colombianos conocieron y que ahora ellos niegan, tuviera consecuencias y que usted incluso pensó en dejar su cargo si eso no tenía una consecuencia. ¿Eso fue cierto? Bueno, yo tuve un paso por el viceministerio, la vicecancillería, en ejercicio de mis responsabilidades. Yo pedí a la Comisión de Asuntos Disciplinarios una información sobre un proceso no solo de la persona mencionada, sino otros casos, porque uno de los temas que me preocuparon mucho durante mi gestión es que el servicio exterior es sagrado, que la presencia de nuestros diplomáticos en el exterior es la presencia de Colombia, no de un partido, no de un gobierno. Entonces, en el marco de esa preocupación, yo pedí información. Obviamente yo no disciplino a los funcionarios de la Cancillería como vicecanciller. Yo pedí información y hubo respuestas sobre los procesos para saber qué tanto avanzan, qué tanto no avanzan, porque creo que estos son procesos que deben tener conclusión. Uno no puede salir y juzgar a las personas, pero uno sí puede pedir que se profundice una investigación y se falle una investigación. Y con esa línea de conducta siempre actuamos, y eso fue mi paso por Cancillería, que también fue breve, fueron 7 meses intensos, y también tenía que concentrarme en mis labores. O sea, yo no alcancé a pensar en irme antes de que me llamaran al DAPRE, y así es la vida pública, es fugaz. No entendí, doctor Rojas, ¿por qué se fue? ¿Porque nombraron a Benedetti como jefe de despacho? ¿Esa fue, digamos, la razón principal de su retiro? Yo tomé la decisión, le informé al señor presidente que yo no tenía más espacio en el DAPRE. Yo no quería aparecer como confrontándome o disputándome el poder limitado que se tiene en una extensia de mucho poder. Y hay convicciones. Yo a veces me preguntaba, cuando empecé este ejercicio público por allá en la alcaldía de Bogotá hace como 14 años, ¿en qué momento uno tiene que tomar una decisión? Porque es que uno, cuando está ahí y piensa, uno debe pensar siempre en que hay un momento en que uno tiene que renunciar por principios, por convicción, por ética, por
O sea, los valores que uno ha aprendido de la familia, de la vida, de la sociedad, del movimiento político. Entonces uno no tiene que tenerle miedo a la palabra, al verbo renunciar. Y el verbo renunciar es como, está ahí como un imperativo ético siempre. Uno puede equivocarse y renunciar y considerar que no era prudente. Eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que uno no renuncie y quede con un peso que le va a afectar toda la vida. Entonces son razones más de tipo ético, pero también tienen que ver mucho con lo que uno es como persona, como ser humano, como funcionario, no sé. Doctor Rojas, lo que vimos en este Consejo de Ministros fue angustiante, por momentos angustiantes, unos ministros señalándose unos a otros, dificultad de hablar entre ellos, una tensión muy grande en el ambiente. ¿El gobierno está tan fraccionado por dentro como lo vimos los colombianos por televisión? Sabes que no creo que fraccionamiento sea una palabra. Hay dificultades. Quien diga que no hay dificultades en este gobierno trata de ocultar lo inocultable. Hay un equipo de gobierno, yo dije en mi intervención que es un equipo de gobierno valiente. No es fácil ser funcionario de un gobierno que pretende una línea de cambio en un país que durante 200 años transitó en la inercia política y administrativa del bipartidismo y de una visión única de Estado y de gobierno. Ojalá la sociedad lo entienda. Este es un gobierno de cambio y el cambio es traumático. El cambio genera dificultades, el cambio induce a errores, el cambio induce a miedos, a temores. Cambiar es difícil, es como pasar de la adolescencia de la adolescencia a la adultez o a la juventud, no sé, es un proceso difícil. Pero fíjese que la pregunta me permite decir que se hubiera tramitado de mejor manera el asunto. Si los ministros, por ejemplo, hubieran respondido a la inquietud válida del presidente diciendo, no, presidente, es que sí se ha hecho. Es que pasamos de 3.700.000 turistas extranjeros a 6.600.000. Eso es un gran logro para el país, para la economía, para este país de la belleza que promocionamos. Si hablamos de la inflación controlada, del desempleo en un dígito, o sea, se han hecho cosas, pero pareciera, yo veo ahora en retrospectiva y parecía que todo era un desastre y no, se están entregando tierra. La mayor reforma agraria desde 1936 en Colombia se está haciendo en este gobierno y eso significa bienestar para campesinos y desmantelamiento de causas del conflicto en las zonas agrarias. Si se hubiera hablado esto, si esa oportunidad de que 1 millón de personas conectadas hubieran escuchado los elementos positivos que los ministros pueden presentarle al país, quizás la discusión hubiera sido otra. Entonces se fracasan las formas, pero la intención es buena. El gobierno está alineado alrededor del plan de gobierno que hay que ejecutar. Y yo lo dije ayer en un trino, necesitamos que el gobierno se una alrededor del presidente de la República para evitar esos fraccionamientos y esas dificultades que siempre existen en todos los gobiernos, pero ojalá se pueda mandar un mensaje de unidad de gobierno, de unidad de país, porque se necesita una unidad del país para enfrentar los desafíos internacionales. Lo que está viendo el mundo frente al nuevo gobierno de Estados Unidos requiere de mucha unidad nacional, como lo está haciendo México, por ejemplo, y de comunicación con el pueblo, que es lo que necesitamos. Nos falta sintonizarnos con esas bases que fueron capaces de elegir al presidente y que todavía están esperando que se cumpla ese programa de gobierno. ¿Por qué el presidente defiende tanto a Benedetti? Pues sería bueno que el presidente explique, porque el presidente es el jefe del Estado y él toma sus decisiones. Decisiones que, entre otras cosas, el presidente tiene derecho a tomar. Nos olvida, es el presidente. Con el modelo que tenemos es el presidente, es el jefe de Estado. Al jefe de Estado se le acata, al jefe de Estado se le obedece. Y yo pienso que la angustia del presidente es que muchas decisiones que él ha tomado y órdenes que él ha dado nunca llegaron, nunca se cumplieron. Él mismo se asombra. O sea, él dice, yo estoy aquí encerrado, yo doy una orden y a los 3 meses me doy cuenta que no se cumplió.
Y él lo dijo, por ejemplo, el caso de Temístocles Ortega, un senador de Cambio Radical que lo apoyó en su campaña. Él dio la orden de que a Temístocles Ortega lo nombraran embajador en Chile. Y después él preguntó qué pasó con... No, nunca lo nombraron. Una orden del presidente reconociendo un liderazgo que no es de su partido, en esa visión que tiene el presidente de que toda la representación internacional es la representación de la nación, no de los partidos. Porque eso sí que logró el presidente Petro, un servicio exterior que recoge desde los sectores uribistas, que los hay en el servicio diplomático, hasta sectores que jamás habíamos llegado al servicio exterior, como las negritudes, los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales. Y en esa lógica, en ese arcoíris, en esa pluralidad que tiene el presidente en su cabeza, habían designado a Temístocles y nunca le hicieron caso. Entonces me pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Y él tiene toda la razón. Mire, doctor Rojas, todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. A veces, pues obviamente la gente a través de los medios dice, no, es que solo ven lo malo. Los medios y los periodistas somos opuestos al poder, al de Petro y al de todos los presidentes. Pero tienen cosas buenas y usted es una de las cosas buenas que tenía el gobierno. Se le digo con sinceridad, hablando con muchos colegas, y creo que los oyentes de Caracol que están oyendo esta conversación con usted lo tienen clarísimo. Y por eso le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo reaccionó su corazón? ¿Cómo se sintió cuando vio llorar a Susana Mohammad? Había una situación muy tensa, ¿no? Y yo creo que a veces se necesitan como catarsis. Y no creo que sea la primera vez que una persona, no por mujer, sino por funcionaria y servidora, se le quiebra la voz porque tenemos angustias. Tiene angustia la vicepresidenta, nuestras ministras, los ministros, los directores, porque hemos luchado o luchamos tanto por este proyecto, dejamos tantos muertos en el camino, que uno cuando ve que no están funcionando las cosas o que eso es muy duro. Quizás en otras circunstancias un funcionario dice, bueno, yo vine aquí porque voy a aprovechar este cuarto de hora, voy a tener una figuración nacional. O sea, se ve como desde un prisma muy individual de los egos que somos. Ojalá la sociedad entienda que este es un gobierno que tiene una proyección en colectivo. Yo no le diría socialista, pero ahí llega uno a poner el alma y el corazón al servicio de un proyecto político. Y cuando alguna de esas cosas no funcionan, pues la gente se siente, se resiente internamente. Y claro que eso es duro. O sea, fueron momentos muy, muy difíciles que algún día habrá que contar y escribir, aunque ustedes me están haciendo contar muchas cosas hoy. No, ya, si quiere yo hago el libro con usted. Me dice, yo salgo a las 10. Quedo desocupado. Oiga. Pues ya yo estoy desocupado. Doctor Rojas, ¿esto le sirvió todo este episodio políticamente a Francia Márquez para volver a brillar? Pues Francia es una gran mujer, ¿sabe? Una gran lideresa. Que como todos los que hicimos parte de este gobierno seguramente hemos tenido equivocaciones, pero también hemos enfrentado obstáculos. Y creo que la dimensión de Francia Márquez no la entendió el país, incluso dentro del gobierno. Pero creo que a mí me hubiera gustado más que la conversación sobre estos temas se hubiera hecho en un nivel privado y que ese Consejo de Ministros se hubiera aprovechado para el otro tema, para lo que dijo, por ejemplo, Alex López, que hay un análisis de planeación municipio por municipio para saber qué ha hecho el gobierno del cambio en cada municipio y en cada departamento, cuánto ha invertido, en qué estamos fallando, por qué no se ha hecho esta línea férrea, por qué no esta carretera, por qué nos demoramos con esta universidad. Eso hubiera sido mucho mejor que lo que ocurrió. Lamentablemente así fue, lamentablemente o afortunadamente, porque yo creo que en comunicación política también las crisis son oportunidad y esta fue una oportunidad para que el país viera, sintiera, es como tomarle el pulso al gobierno. Ojalá haya otro Consejo de Ministros para que se hable a fondo de lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer y de lo que se puede hacer en responsabilidad del gobierno frente al programa
el plan de desarrollo aprobado. Doctor Rojas, yo sé que usted nos dijo que no hay fraccionamiento, pero uno sí ve como unas facciones, los que eran del M19, los que vienen con el de la alcaldía, los de los nuevos partidos, un combo de Bolívar, un combo de Laura. ¿Siente que esa competencia por ver quién es el más petrista, quién es el más cercano al presidente, le está haciendo daño al presidente? Pues yo no creo mucho en el petrismo. Yo mismo no soy petrista, yo soy un convencido de este proyecto político y sé que el presidente Petro encarna buena parte de esta visión de cambio. Entonces, a mí no me gusta que desde la izquierda se hable de petrismo, y comparto con el presidente Petro su visión contraria al unanimismo. O sea, esto marcha así y es una sola voz la que aquí se dice. El presidente se sometió él mismo durante 6 horas, incluso a que lo atacaran o lo cuestionaran o lo criticaran sus propios ministros, al aire, en vivo y en directo. Yo no sé quién más es capaz de hacer algo así. Entonces sí, claro, obviamente aquí hay diferencias. Pensamos, qué bueno que nuestra sociedad es así, diversa. No todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo color de la piel, no todos somos del mismo sexo, todos somos distintos y todos pensamos distinto. El reto es juntar esto en una agenda mínima o una agenda común, y el reto es convertir ese ejercicio en un acuerdo mínimo para sacar el país adelante. Ese es el reto, y eso es lo que debería ocurrir después en el gobierno. Doctor Rojas, ¿qué es lo que pasa con Laura Saravia? ¿Por qué tantos reclamos de maltrato, especialmente por parte de la vicepresidenta? Bueno, yo no me quiero referir a esos temas ni a personas en particular. Hay un gobierno, hay un presidente que designó una canciller, pero yo solo quiero decir que el día de la crisis, ese 26 de enero, desde las 3 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, en buena parte del ejercicio para salvar a Colombia de los aranceles que parecen inevitables, pero que nosotros logramos salvar, en ese ejercicio de diplomacia, cuando ella era apenas canciller designada, ella jugó un gran papel. Yo la vi, yo no la conocía y la vi ejerciendo un gran liderazgo que ojalá se mantenga, porque creo que podría y necesitamos que al país le vaya bien en las relaciones exteriores, y ahí la vi actuando. Así que seguramente hay diferencias, siempre hay diferencias, en la sala de redacción hay diferencias, a veces no nos entendemos, a veces nos ponemos bravos. Ahora se me ocurre que si uno transmitiera un consejo de redacción, ¿cómo sería? Pero bueno, no me quiero meter en esa juntura porque ya yo no soy periodista. No sería tan animado, pero usted y yo sabemos que se sabrían cositas en esa transmisión. Doctor Rojas, le propongo un ejercicio. Suponga que el progresismo es un ejército. ¿Cómo está la moral de las tropas? Está un poco afectada. No me gustan las similitudes con la guerra, porque no comparto la guerra, pero en las batallas hay bajas, hay dificultades, y se desmoraliza a alguien, pero tiene que haber alguien que conduzca, que convoque, que anime. Y creo que el mejor mensaje que puede dejar esta crisis generada alrededor de un consejo de ministros transmitido en vivo y en directo como un ejercicio de transparencia, sea convocar a la unidad en torno a la unidad dentro del gobierno y a la unidad del país en torno a los intereses del país ante el mundo. Allá tendríamos que trabajar, y creo que el gobierno del cambio debe dejar un legado también de convocatoria, de unidad y de acción conjunta en el país. ¿Se mantendrá esa unidad como para tener un candidato fuerte en las próximas elecciones? Pues las encuestas indican que todo lo que significa este gobierno del cambio y el pacto histórico, a pesar de todo el palo que nos dan en todos los medios, que es normal, o sea, yo lo entiendo, yo defiendo la libertad de expresión, pero también el ejercicio de la oposición que tiene derecho. Nosotros fuimos oposición toda la vida. Tenemos que respetar también el ejercicio de la oposición ahora que somos gobierno. Pero si las elecciones fueran mañana, el mundo se llevaría una sorpresa. Si hubiese elecciones mañana o pasado mañana,
muy seguramente un candidato que no existe todavía o una candidata podría mostrarle al país que hay una continuidad, hay una decisión de cambio, que el país no va a dar marcha atrás, que volver atrás es un grave error, que el país debe insertarse en esta modernidad democrática del siglo XXI, en las nuevas condiciones del cambio climático, en la nueva geopolítica internacional. Colombia tiene que avanzar. Y me parece que eso deben entenderlo quienes están liderando los partidos de la coalición de gobierno para que se pongan de acuerdo. Con el solo hecho de que se pongan de acuerdo y anuncien un solo candidato o candidata, eso ya es un tsunami que va a llevar al triunfo del pacto histórico o del Frente Amplio en las elecciones de 2026. Doctor Rojas, uno puede estar de acuerdo con mucha gente en que el Consejo desnudó muchas cosas y salió mal, que fue un tiro en un pie en algunos escenarios, pero también hay que decir algo desde el punto de vista humano, pues nos permitió ver esa faceta de mucha gente en el Consejo. El doctor Gustavo Bolívar le dijo al presidente que lo amaba. ¿Usted también ama al presidente? Nos da miedo, a los hombres nos da miedo que un hombre diga que ama a otro hombre. No sé por qué. El amor que se profesan los seres humanos, eso no es un problema, o sea, eso es normal. Y una mujer ama a otra mujer, los seres humanos. Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. Y Bolívar, que es un romántico escritor y un gran compañero, le dijo que amaba al presidente, que es una manera de decirle lealtad o lo que sea, puede ser criticado, ¿no? Pero me parece que así fue, se desnudó el alma del gobierno frente a un país expectante y asombrado. Doctor Rojas, ¿sabe que yo amo las conversaciones con gente como usted? Aló. Amo las conversaciones con gente como usted. Pues que sea el amor, el ejercicio del periodismo, de la política y de la vida, Gustavo. Doctor Rojas, muchas gracias, muy gentil, siempre nos atendió de la mejor manera, siempre con los periodistas entendiendo nuestra tarea, muy en su sitio, muy abierto, muy transparente y muy juicioso. Le deseo lo mejor y espero que siga en el gobierno en otro escenario. No sabemos, y no sé nada de eso, pero quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a mi tocayo Jorge Espinosa por su insistencia, por su profesionalismo. Qué buen colega y qué buen periodista es Jorge. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Jorge, veo que el doctor Rojas lo ama. Tocayo, pues muchas gracias. Esos de pronto llegan declaraciones inesperadas de amor. Tocayo, gracias. Diga, Jorge, pero diga, ¿le da pena, Jorge? Pero no, a mí no, de hecho lo acabo de escribir, a mí me parece que el gobierno del presidente Petro y por lo tanto los colombianos perdemos mucho con su salida del gobierno. Usted es un tipo decente, inteligente, sensato y correcto. De manera que yo también le expreso la misma admiración por usted y lamento mucho que se vaya del gobierno, doctor Rojas. Realmente es una gran pérdida. Muchas gracias, estimado tocayo. Y digo por último que yo amo a Colombia. Doctor Rojas, gracias. Un buen día para usted. Un abrazo grande. Muy buen día, muchas gracias.